bienvenidos, mi nombre es Leonela y el día de hoy vamos a dar una explicación acerca de la citación y referencia. Menciona el autor Albert Einstein: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Citar. ¿Qué es citar? Reproducir o mencionar las ideas y palabras de otra persona. Como podemos observar en esta imagen, tenemos varios subtemas. ¿Qué es necesario citar? Todo tipo de datos, cifras, estadísticas o fuentes orales que no sean de conocimiento común. Las frases copiadas de manera literal, las teorías, ideas de otros autores. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. ¿Qué no es necesario citar? No es necesario citar los hechos o datos de conocimiento común, nuestras propias ideas, las aportaciones, observaciones o conclusiones, fruto de nuestro estudio y reflexión. ¿Cómo se cita? La forma en la que citemos depende del estilo bibliográfico que se vaya a utilizar. Aquí podemos evidenciar la citación de un trabajo de un solo autor. Se menciona que el apellido del autor y el año de publicación no se incluyen sufijos. Si el nombre del autor aparece como parte de la redacción, se cita únicamente el año de publicación entre paréntesis. Se puede poner el nombre y apellido, sobre todo si el autor tiene un apellido que se puede confundir con otros, pero nunca las iniciales. Además, debe incluir el nombre y el año separados por una coma que se colocan entre paréntesis. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo puede ir el apellido y el año dentro de un párrafo a medida de la citación. ¡Oh my God! ¡Wow! Tenemos algunos puntos importantes acerca de la citación y referencia. Énfasis 1. En los autores, Walker 2000 comparó los tiempos de reacción. Énfasis 2. En el año 2000, Walker comparó los tiempos de reacción. Énfasis 3. En el texto. En un estudio reciente sobre el tiempo de reacción, Walker 2000 describió un método. Dentro de esto podemos apreciar los diferentes modelos en los cuales se puede poner Walker 2000 la citación para describir los párrafos y que no sea tan redundante. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Por consiguiente, tenemos el trabajo de varios autores. Tenemos puntos importantes al momento de citar. Siempre se citan ambos autores cada vez que se presenta la referencia. Cuando son 3, 4 o 5 autores, se citan todos la primera vez. En citas subsecuentes se incluyen únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al, sin cursivas y el año. Además, cuando un trabajo tiene 6 o más autores, se cita únicamente el apellido del primer autor, seguido por et al, sin cursiva y el año. Sin embargo, en la lista de referencias se escriben las iniciales y los apellidos. Aquí tenemos un ejemplo en donde se evidencia el i y el apóstrofe para separar o mencionar a más autores, igual que el et al. ¡Adoro los finales felices! También tenemos las citas de asociaciones, corporaciones como autores. Dentro de ello, los nombres corporativos por lo común se escriben completos. A veces se escriben completos en la primera aparición y se abrevian en las siguientes. La regla general es proporcionar al lector la información suficiente. Como podemos observar en este ejemplo, esto puede ocurrir que tengan una abreviatura comúnmente conocida. No es obligatorio utilizar su forma abreviada, pero podemos emplearla si con ello evitamos repeticiones enrojosas a lo largo de nuestro texto. Ejemplo, aquí tenemos American Psychological Association, APA 2009. Y en el siguiente párrafo tenemos APA 2019. Aquí reestructuramos para que no sea tan repetitivo.
También tenemos cita de un autor citado por otro autor. Puntos importantes. 1. Se cita el apellido del autor y entre paréntesis se pone citado por seguido de coma y el año de publicación. Punto 2. Con autores claves como Piaget se debe ir a la fuente original y no citar a través de otros autores. Punto 3. Se debe evitar este tipo de citas e ir a las fuentes primarias. En ocasiones se puede haber cuando se encuentra la publicación original, como por ejemplo tenemos el autor original, Picker, citado por Levano, autor leído, y el año a consecuencia de la frase o el párrafo que se vaya a especificar dentro del texto. Además tenemos el trabajo sin autor o anónimo. Dentro de ellos se citan dentro de un texto las primeras palabras de lista de referencias. Por lo común es el título y el año. Se utilizan comillas dobles en torno al título, el título de la revista científica o libro o informe no va en cursiva. Se cita dentro del texto la palabra anónima seguida de una coma y la fecha, como por ejemplo, seguir algún manual de estilo es fundamental a la hora de afrontar la escritura científica. Podemos observar dos comillas y podemos poner guía de redacción científica, que es el título, y cerramos comilla más el año de publicación. Otro punto importante son la citación de dos o más trabajos de diferentes autores dentro del mismo paréntesis. Dentro de ello se hace la cita por orden alfabético, de acuerdo al apellido del primer autor. Las citas se separan por un punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo, el orden alfabético, el punto y coma, y la coma que se debe colocar dentro de una cita y el orden alfabético de cada apellido de autor. ¡Qué buen servicio! Dentro de este también tenemos dos o más autores con trabajos de diferentes años. Aquí se hace la cita de los apellidos de los autores y se continúan los años de publicación separadas por coma. Como por ejemplo, tenemos aquí el nombre de los autores y entre paréntesis tenemos los dos diferentes años separados por una coma. Ah, caray, eso sí me interesa. Dentro de las citas textuales tenemos las citas cortas, menor de 40 palabras. Una cita textual corta con menos de 40 palabras se incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas. Se cita el autor, el año y las páginas específicas del texto y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. Cuando el texto literal está en 2 páginas, se pone página y ejemplo 213 o pp 213-214. Obviamente si la cita ocupa más de una palabra. Como por ejemplo, aquí tenemos el párrafo de la cita entre comillas y tenemos el año y la página de donde se sacó esa frase. Ese es otro chiste como ese y te vas de aquí. También tenemos las citas largas, más de 40 palabras. Una cita textual mayor de 40 palabras se despliega en un bloque independiente y se omiten las comillas. Se empieza a región en una nueva línea y 5 espacios del margen izquierdo. Se cita el autor, el año y las páginas específicas del texto y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. Aquí tenemos un claro ejemplo, donde está el apellido del autor y que se puede cifrar antes de la cita, pero también se debe incluir al final, cuando es una cita textual larga. Esta cosa es real, hijo. Tenemos a la diferencia entre las referencias bibliográficas y bibliografía. Las referencias bibliográficas en la lista de referencias se incluyen solamente en las fuentes que se utilizaron en la investigación y preparación del artículo, citadas dentro del texto. Sin embargo, la bibliografía se citan todos los trabajos que sirvieron de fundamentos o son útiles para una lectura posterior y se puede incluir notas descriptivas. Concordancia entre cita y referencia.
Las referencias que se citan en el texto deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. Uno de los fines de listar referencias es facilitar a los lectores que localicen y utilicen las fuentes de donde han sido recogidas o recopilada la información. Aspectos generales. Estos son importantes para el escritor. La citación y referencia debe ir al final del escrito, en orden alfabético de apellidos, letra por letra o títulos cuando no se identifiquen autores. Indentación colgante. Este se basa en la sangría francesa. Se incluyen referencias bibliográficas de información o de documentos que no proveen datos que permitan su recuperación o localización, conversaciones, comunicaciones personales, cartas, emails y memorandos. ¡Pow! Dentro de la citación y referencia también tenemos elementos de identificación, como quién, es decir, el autor o los autores, cuándo, el año de publicación, qué, el título y datos de publicación, dónde, la localidad y editorial, en qué formato, ya sea impreso, electrónico o microforma. En un sentido amplio, se unen los trabajos actuales con otro anterior, evitando el plagio, identificar la publicación que fue tomada o el tema e idea referida en un texto, facilitando así la búsqueda de la fuente a los lectores del documento para entender la idea, analizar los métodos empleados y localizar los datos concretos sobre la investigación. Gracias. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campana.